el estudio de este tema, ¿no? De la letra chica de este DNU, de la mucha letra de este DNU, con diferentes institutos y especialistas tratando de ver incluso cuáles pueden ser afectaciones concretas a la incumbencia profesional de los abogados. Saludamos a Antonio López Forastier, titular del Colegio de Abogados de Misiones. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, algunos sacudiéndonos la modorra, otros, porque hubo mucha gente con modorra, y otros sacudiéndose la sorpresa que no termina, ¿no? Porque además es un decreto larguísimo, hay que leerlo muchas veces, en varias direcciones. ¿Qué están haciendo ustedes con este tema, no? Porque puntualmente están preocupados por el tema incumbencia profesional. Efectivamente, como lo mencionara, se trata de un decreto que tiene 363 artículos, deroga cerca de 300 leyes, entre derogaciones y modificaciones, toca prácticamente todas las ramas del derecho laboral, derecho civil, obras sociales, defensa del consumidor, tarjeta de crédito, bueno, así que estamos abocados al estudio, un poco tratando de centrar la visión sobre la cuestión de la incumbencia profesional, ¿no? Uh-huh. El primer análisis que uno puede hacer del decreto tiene que ver con las características del medio que se utiliza, ¿no? Que es un decreto y no una ley, que debería ser, en principio, el mecanismo adecuado para un debate tan amplio como este, ¿no? Eso yo creo que ya la sociedad ya se ha debatido y creo que mayoritariamente, y ha sido un poco la expresión de la mayoría de los constitucionalistas de reconocimiento, que ha quedado claro que quizás no había ni necesidad ni urgencia, pero bueno, así lo ha planteado el gobierno, y eso será materia de debate por un lado en lo que viene. No pareciera que existiera una necesidad y una urgencia en todo lo que tiene que ver con alquileres, tarjetas de crédito, clubes deportivos y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo un poco al análisis de lo que tiene que ver, no solamente el Colegio de Abogados, sino prácticamente todos los colegios profesionales están abocados a un análisis, a ver qué impacto va a tener, en principio, sobre las incumbencias profesionales, ¿no? Desde el punto de vista de los abogados, hasta ahora lo que hemos advertido, y ya también se está movilizando a nivel federación de colegios, ¿no? Recordemos que nosotros estamos nucleados dentro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que también está abocado a este análisis. Y lo primero que se advierte es hay una restricción que tiene que ver con los honorarios profesionales en la parte que tiene que ver con las modificaciones a la ley de contrato de trabajo, ¿no? Uh-huh. Se ha puesto una limitante del 25% a las regulaciones de todos los honorarios derivados del proceso, ¿sí? Eso ya existe en el Código Civil y se ha extendido el artículo 730 del Código Civil, que ya tenía una norma de estas características, que es sumamente cuestionada e incluso ha sido declarada inconstitucional en varias oportunidades, ¿no? Bueno, ahora el código, la ley de contratos de trabajo modificada por este decreto incorpora un artículo similar, que eso es lo primero que estamos advirtiendo, que existiría una limitante ahí que podría que afecta directamente las incumbencias, ¿no? No obstante, también se están haciendo análisis porque hay una profunda modificación que seguramente va a terminar impactando en todo lo que tenga que ver con las normas de orden público y de defensa del consumidor, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad es un tema complejo, muy cuestionable, y bueno, iremos viendo en los próximos días cómo evoluciona la cuestión. Entiendo que ya están existiendo algunos planteos judiciales. Veremos también, recordemos por ahí para los oyentes que hay un procedimiento a seguir a partir del cual este decreto puede ser validado o bien puede ser dejado sin efecto por el Congreso, ¿no? Por ambas cámaras. Claro. Así que un poco ese es el contexto en el que estamos inmersos en este momento, todos los colegios del país, y atentos porque se efectuaron anuncios de que habría más desregulaciones, y esa es la parte que creemos que quizás nos pueda afectar más directamente, ¿no? Claro. Ahora, Antonio, aquí hay una cuestión también que me parece que es necesaria, y bueno, en todo caso veremos si le interesa o te interesa hablar del tema. Hay una mirada necesariamente política que hay que ponerla también al asunto.
la conformación de la actual Corte Suprema de Justicia, el camino judicial que sabemos a veces puede ser largo y sinuoso, porque de alguna manera algún límite hay que ponerle a esto. La barrera más inmediata a este DNU es el Parlamento, o la justicia o el sistema jurídico puede tener alguna herramienta. Bueno, es un tema complejo desde el punto de vista técnico porque se puede evaluar desde distintas ópticas, tal cual lo mencionaron, ¿no? Hay una visión que tiene que ver con la cuestión política, que a ver cómo es la reacción de ambas cámaras. Existe una ley específica que regula el procedimiento, que dentro de los 10 días debe el Poder Ejecutivo, a través del jefe de gabinete, enviar a una comisión bicameral que tiene 10 días para expedirse en forma favorable o no, y después remitirla a ambas cámaras. Para que el decreto pierda vigencia, debería ser rechazado tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores. O sea que ahí hay una línea política que no sabemos todavía cuál va a ser. Y la que tenga que ver con el reclamo o el cuestionamiento judicial, generalmente la Corte, como la experiencia lo indica, se toma sus tiempos, ¿no? Uh-huh. La verdad que esto es algo inédito, no podríamos afirmar cuál sería el desenlace, porque es la primera vez que se hace un decreto de semejante extensión, que implica la modificación, porque no olvidemos que estamos modificando quizás 100 años, 50, 100 años de legislación en un solo acto y a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo cual es un impacto superlativo. Así que sería un antecedente que quizás no sea muy favorable para la institucionalidad del país, ¿no? Si esto quedara en vigencia, pero bueno, es un país que nos sorprende día a día, ¿no? Tal cual. Volviendo al planteo inicial, que es también el motivo del comunicado que ustedes emitieron, que es la preocupación por la afectación de las incumbencias profesionales. Esto es válido, vos lo decías, para todos los colegios profesionales, porque el espíritu final de las ideologías libertarias es eliminar todo tipo de regulación. Claro, si vos observás, por ejemplo, el Colegio Farmacéutico de la Provincia de Misiones ya se ha expedido en forma concreta porque tiene una afectación concreta que tiene que ver con que hoy por hoy solamente se pueden tener un farmacéutico por farmacia, de manera, hoy para habilitar una farmacia la legislación existe, existe un farmacéutico por farmacia. En este caso se ha autorizado que un solo farmacéutico pueda regentear muchas, y eso hace a una baja de la calidad de la prestación de servicio y por supuesto afecta a la fuente de trabajo. Yo creo que en el futuro van a venir distintas desregulaciones que nos van a afectar directamente, y eso es por eso el estado de alerta un poco que tiene que ver con todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo te decía que los abogados ya advertimos una limitante al 25% de la totalidad de los costos de un proceso, ¿no? Y también hay una limitante respecto a los acuerdos de honorarios que podemos hacer con nuestros clientes solamente por ahora en el ámbito laboral. Pero efectivamente hay una tendencia a desregular, que bueno, que sería un tema, esto ya ocurrió en los años 90, sí. Lo que pasa es que las profesiones están reguladas a través de leyes provinciales porque es una competencia de las provincias, ¿no? O sea que deberían hacer un decreto invitando a las provincias a adherir, a desregular. El único ámbito que nosotros entendemos que podría modificarse por un DNI es el colegio público de la Capital Federal. ¿Por qué? Porque recordemos que la Capital Federal, hasta la sanción de su propia carta orgánica, se llamaba Capital Federal y no Ciudad Autónoma como ahora, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, por una ley del Congreso, el colegio público de la Capital Federal se creó por ley del Congreso, es decir, bajo la órbita del Estado Nacional. Quizás ahí podría existir algún tipo de regulación de la cuestión de la matriculación, ¿no? Porque es una ley nacional la que regula ese colegio, no así la del resto del país, que son todos colegios profesionales, con leyes provinciales, por supuesto. Bien, te pido una última reflexión, y esto ya es más allá de tu ámbito profesional, digamos, como un ciudadano de este país. Uno mira algunos diarios internacionales, y me ha pasado hoy viendo diarios de Brasil, de Economist, de Gran Bretaña, algún par de diarios estadounidenses, y hay una palabra que se repite en muchos de ellos: experimento libertario. Realmente estamos en medio de un experimento libertario, es decir, esto es lo que está ocurriendo con un DNU de 350 artículos, cosa que no se ha hecho jamás en ningún lado.
yo comparto un poco la apreciación. Me parece que es una cuestión que no... la definición de un Estado debe hacerse por el Estado en su máxima expresión y a través de sus tres poderes del Estado, ¿no? Por supuesto, es decir, con un amplio debate legislativo. No nos olvidemos que estamos, desde mi punto de vista, y si uno recorre los derechos y la evolución de los derechos en la historia, estamos retrocediendo 100 años claramente hacia un liberalismo más similar al liberalismo de la Revolución Francesa de 1789, claro, hacia un liberalismo moderno que mira hacia el futuro, ¿no? Cualquier persona que tiene cierta experiencia en la vida económica o social sabe que no existe una igualdad de condiciones en cualquier contratación. Cuando uno va a comprar a una cadena de supermercados, no está en una libertad de discutir precios, tampoco cuando hay una gran concentración de caso de Capital Federal, ¿no? De departamentos en pocas manos y mucha gente con necesidad. O sea, oferta y demanda no pueden regular todo. Es cierto que en algunos casos es sano la competencia, pero no nos olvidemos que en la Argentina existen altos grupos concentrados que, desde mi punto de vista, no se va a lograr en muchos de los casos la igualdad que se busca. Entonces, que teníamos que revisar algunas regulaciones del Estado, yo creo que sí, y creo que la mayoría estamos de acuerdo, pero me parece que lamentablemente nuestro país es como un péndulo, ¿no? Vamos de un Estado sumamente intervencionista hacia un Estado sumamente liberal, es como que vamos hacia adelante y hacia atrás, pero siempre sobre el pasado. Fíjese que esta fue una discusión, ya como por ahí la gente no lo sabe porque no ha estudiado ciencias sociales o del derecho, ¿no? Pero del Estado monárquico, luego de la Revolución Francesa, es decir, se redujo el Estado a la mínima expresión y se garantizaban el ejercicio absoluto de los derechos individuales. Bueno, eso demostró de que no existían sábados, no existían domingos, no existían límites al trabajo, se podía pagar en mercaderías, había abusos, monopolios. Bueno, todo eso durante cientos de años llevó a que la legislación fuera avanzando en tratar de proteger esa desigualdad, ¿no? Porque la igualdad es en igualdad de condiciones. Claro. La libertad no puede ser ejercida si no hay igualdad de condiciones. Entonces, bueno, pasamos a extremos donde el intervencionismo quizás del Estado haya excedido en alguna de sus facetas, pero eso no, desde mi punto de vista, no autorizaría a volver al liberalismo a ultranza, ¿no? Porque sabemos que los grupos concentrados económicos van a ejercer poder sobre un Estado debilitado. A eso sumarle la era de la tecnología, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el Estado, con todos sus defectos, cada 4 años lo podemos cambiar y modificar, y eso es lo bueno de este sistema democrático, ¿no? Pero si concentramos, y esto ya tiene que ver con opiniones personales, ¿no? Si concentramos en grupos privados económicos el poder de las grandes cuestiones de la vida institucional de nuestra república, vamos de por vida a estar sometidos a esas cuestiones, digamos. Entonces, yo, desde un punto de vista particular, creo que el Estado debe tener una presencia, debe tener fortaleza, por supuesto, racionalizada, ¿no? Claro. Que es lo que quizás no ocurrió en los últimos tiempos. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta nueva etapa nuestra, ¿no? Esperemos que de la mejor manera institucional. Tal cual. Bien, como siempre, te agradecemos muchísimo la atención que nos has brindado y bueno, el año que viene nos va a encontrar en los mismos lugares, eso espero. Seguramente, así que muchas gracias siempre por el espacio brindado a la colegiatura, ¿no? Para poder expresar nuestras problemáticas y nuestros planteos. Perfecto. Antonio López Forastier charlaba con nosotros, titular del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, y una reflexión, ¿no? A partir de un comunicado que ha hecho público la colegiatura, inicialmente refiriéndose a la cuestión de las incumbencias profesionales, pero bueno, decidimos ampliar un poco eso a un análisis un poco más macro, si se quiere, sobre esta situación.